por si alguien venía hoy diciendo, uy, yo quiero hablar de, que me hablen de generación de lenguaje, es toda esta área donde se pretende crear textos fluidos como respuesta con múltiples párrafos y oraciones congruentes para que un sistema le dé un resumen de un diagnóstico médico, le dé un resumen de una búsqueda de información. Esto todavía no lo estoy trabajando. La gente que trabaja con Big Data, minería, esto debería ser algo que les debería interesar o sería bonito, porque a veces lo que la gente no entiende es cómo tomar un grupo de datos y sumarizarlo o expresar lo que ahí dice. Entonces, esta es un área que también es bastante interesante. Lo menciono por los estudiantes de doctorado que hay acá, por si alguno anda por ahí buscando cosas interesantes en que trabajar. Propuse que iba a hablar de, no solo las tecnologías, sino hablar de diferentes, para hablar de procesamiento de lenguaje natural voy a hablar de una herramienta donde estamos tratando de insertar los recursos, lo que estamos desarrollando. Porque esto fue lo primero que me di cuenta estando en Ginebra, y era que si yo quiero producir recursos tienen que ser reutilizables. Si quiero que sean reutilizables debería ponerlos en una herramienta que otros usen, que sea conocida por la comunidad. Hay una herramienta que se llama Gate, que es para análisis para procesamiento de lenguaje natural. Entonces la idea es que estamos produciendo recursos que puedan ser reutilizables por terceros. Esto nos va a facilitar reconocimiento de entidades, que ha sido más trabajado. Lo que pretendemos es usar lo que ya tiene acá para reconocimiento de entidades con nombre y explotar una característica que tiene para hacer evaluaciones, porque si yo tengo textos que ya tienen anotados características, me permite fácilmente hacer comparaciones. Esto yo sé que no se ve, lo agregué rápidamente cuando Rodrigo me dijo que iba a haber gente de pregrado. ¿Qué me interesa? Es una herramienta donde permite manejar corpus de documentos, son grupos de documentos, y permite también manejar aplicaciones. Las aplicaciones lo que hacen es marcar, por ejemplo aquí está tratando de marcar personas, y lo que marcó una paloma, marcó un pura vida, marcó querida, marcó del, toman una, o sea, hizo un mal marcado. Eso lo quiero demostrar de que una herramienta hecha para el inglés, si la pongo a procesar texto en español, definitivamente no funciona correctamente. Este es un ejemplo de ese pipeline que hacía esta herramienta, digamos, tiene una serie de módulos. ¿Por qué hablo de esto? Porque la mayoría de las cosas que ya hemos hecho tienen que ver con algunos de estos aspectos para lograr ir generando una plataforma robusta para aquello en lo que estoy trabajando, que es análisis de sentimiento. ¿Cuál fue el problema que me encontré? Que yo empecé a trabajar con un tema donde pretendía, como me puse a leer en inglés, encontré que qué bonito, hay gente analizando textos para detectar el sentimiento, y yo dije, eso debe ser facilísimo, voy a hacer mi tesis en eso, y dado que yo sé recuperación de información, me gradúo en 3 años. Y resulta que empiezo a darme cuenta que los recursos que se necesitaban no existían. Y cuando yo tengo un resultado y el resultado final es malo, ¿cómo puedo saber si ese resultado se achaca a mi solución o a todos los errores que se van produciendo en esta cascada de procesamiento que se va llevando a cabo hasta que llegan a la solución que yo estoy ofreciendo? Entonces, por ejemplo, si un procesamiento típico es tomar un texto, quitarle todas las etiquetas y hacerlo primero, separarlo en palabritas, lo que muchos dirían en un lenguaje de programación, para hacerle el parsing y tener los términos. Dichosamente ahí, como hablamos idioma muy parecido al inglés, nada más tenemos un pequeño problemita de representación de caracteres, que es un dolor de cabeza. Todos ustedes han visto cuando ustedes cargan un texto que era ASCII y resulta que no era ASCII, que era UTF-8, UTF-16, y les aparecen caritas felices que muchos ya... todo va bien y de un pronto a otro, en lugar de aparecer un byte para cada carácter, aparecen 2 bytes para un carácter, y después vuelve a convertirse en un byte. Y uno dice, ¿pero qué es esto? El problema del encoding, digamos que es de los livianitos problemas que podemos tener cuando empezamos a hacer tokenización. Pero eso digamos que ya está resuelto, y el tokenizador en inglés puede funcionarnos más o menos bien para tokenizar o para separar términos en español. Siguiente problema, estas herramientas típicamente pretenden manejar algún tipo de conocimiento, tener gazetteers. Cuando el gazetteer son listas, por ejemplo, si yo trato de definir objetos o tener abreviaturas, viene el primer problema. ¿Cómo sé yo, cómo identifico las abreviaturas que están usando las personas en español, y principalmente en Costa Rica,
y más si están en redes sociales, si ni siquiera existía un solo gazetteer. Dichosamente este trabajo es más asociado a lingüistas. Aquí creo que por ahí andan dos personas que están conmigo en el grupo de investigación, que son Luis Flores y Mercedes Cardoso, que está allá. Mercedes es lingüista y tuvo que tomarse la paciencia de empezar a revisar listados ordenados por frecuencia de abreviaturas para generar, generamos el primer como lista o gazetteer de abreviaciones más utilizadas en internet. Eso nos permite empezar a hacer herramientas para normalización de texto. Oh, bueno, ahí está Flores. Este es un trabajo provechoso. Lo interesante es que en este tipo de investigaciones que son más pequeñitas, hay estudiantes en este momento aquí de la maestría profesional y la maestría académica, y en el caso mío el proyecto de doctorado, que estamos trabajando conjuntos, y por ejemplo ellos están resolviendo un pequeño problemita que es es cómo cómo normalizo el texto. Mercedes en su tesis ya de maestría en lingüística va a analizar la desambiguación de esos términos, porque todas estas cosas parecen que ya estaban hechas, pero cuando uno se va a ver la realidad resulta que cuando se hacían aplicaciones en inteligencia artificial tradicional, los ejemplos eran tomados del libro. Alguien tomaba un libro, una frase bien formada: el perro está comiendo, la mamá está feliz y papá está durmiendo, y resulta que cuando nos enfrentamos a textos del aula, digamos, que provienen de redes sociales y de lo que estamos hablando nosotros en la actualidad, definitivamente no, la mayoría de esos temas no funcionan. Algo que todos ustedes dirían, bueno, por dicha, esto es facilísimo: separación de oraciones. Nada más busco los puntos y ahí termina una oración. ¿Qué es una oración? Una oración es una idea completa. Error, la gente pone puntos como lanzarlos en forma aleatoria cuando escriben mensajes, cuando escriben texto, etc. Y resulta que ya aquí tuvimos el primer problema. De hecho, un artículo de investigación que estamos haciendo con un investigador de la Universidad de Ginebra, Kamel Nevi, y el doctor Eric, que fue el que nos invitó allá, el director del Centro de Investigaciones, es solamente sobre el impacto que tiene esta separación de oraciones sobre el proceso de anotar las categorías gramaticales. De decir, mira, esto es un verbo, se trabaja mejor cuando se conoce cuál es la oración, porque cuando uno analiza una oración lo que hace es ir y buscar dónde está el verbo. Pero si yo no sé dónde empieza y dónde termina la oración, menos voy a saber dónde está el verbo, y si hay tres posibles verbos ya empiezo a tener ahí problemas grandes. Aquí nuevamente recurrimos a la ayuda mágica de nuestros amigos en lingüística. Generamos un gold standard. ¿Eso qué es? Es una colección que fue generada mediante aleatorización para que fuera un poco significativa, de textos, y tratamos y fue tomada por 3 lingüistas para anotarla a mano, a pie. Imagínense el trabajo que esto lleva, para decir si ahí iba un punto o no iba un punto, para separar las oraciones. Una vez que ellos estaban de acuerdo, entonces hicieron la separación ideal en oraciones. A mí eso me sirve mucho porque yo puedo, a la hora de hacer un experimento, congelar eso y digo, voy a asumir que ya tengo un sistema que separa oraciones, y sigo trabajando y ya sé que quité el ruido que hay de aquí para atrás. Lo importante de entender esto es que a la hora de hacer investigación hay que empezar a hacer experimentos. No es uno, son muchos experimentos puntuales para tratar de empezar a aislar y poder medir cuál es el ruido introducido por cada uno de estos elementos, que es parte de lo que a nivel, digamos, no he encontrado un estudio que meticulosamente empiece a ir analizando, midiendo el error paso por paso de uno a otro. Posteriormente ya aquí viene una capa que es más a nivel de procesamiento de lenguaje natural, asociada a la aplicación que yo estoy haciendo. En este caso, un matcher, un asociador ortográfico. Por ejemplo, normalización de texto. Esto fue bajado de internet, esto fue de ahora que está Rubén acá, Rubén trabajó conmigo de asistente en un proyecto donde bajamos 2 millones de comentarios de Facebook. Creamos el primer corpus representativo del español de Costa Rica, que se llama, es el CR Facebook 2013. Más adelante voy a hablar de la metodología que se usó para bajar ese corpus. Y esto salió de ahí, es uno de los tantos. Y créanme, la mayoría de los comentarios que la gente publica son así: qué decepción y qué mal hijo, así como es con la mamá, así es con la doña, qué mal. Aquí, dentro del trabajo que en exploratorio que empezamos a hacer, y esto tenía que ser hecho entre gente de computación y gente de lingüística, fue empezar a separar todas estas palabritas, acomodarlas por frecuencia y empezar a analizar qué es cada una de esas cosas.
nos dimos cuenta, dichosamente, que esta Q era qué, que esta Q era qué, que este mal, sin decir la palabra mal, pero la persona realmente estaba poniéndole emoción, estaba aplicando algo que después dijimos, bueno, aquí hay algo interesante. Si yo estoy analizando sentimiento, esas repeticiones de caracteres son importantes. Aquí el pobre Luis, le dije, bueno Luis, hágame una cosa, cuénteme todas las palabras que tienen letras repetidas, todas las palabras que están en mayúsculas. Entonces un trabajo ahí tedioso también, de esos pequeñitos que hacemos, es hacer un análisis de esto. Se presentó un coloquio en lingüística, lo que era solamente el análisis del texto en español. Dichosamente con eso se hizo el gazetteer, entonces ya tenemos que la mayoría de las veces esta Q se sustituye por la palabra que, y aquí apareció la tesis de esta persona que les menciono, que es de lingüística. Lo sustituimos y ponemos qué decepción y qué mal hijo, y cuando lo vio dice, mira, pero eso está mal escrito, ese que debería estar tildado. Resulta que hay que es tildado, que es sin tildar, y ya tenemos un problema, es que la desambiguación de esos términos para escoger el correcto ya es un problema en sí. De hecho, su tesis va a ser en analizar el contexto un poco para saber cuáles son los términos correctos, y hay otras cosas que son peores. A veces ponen la gente PQ, pero significa la pregunta, digamos, es un ¿por qué? Y otras veces es ¿por qué? Y lo ponen juntos, lo ponen separado. O sea, simplemente cuando escribimos así no nos importamos de lo que estamos. La idea se entiende, dirían algunos, pero la manera de transmitirlo no es estandarizado para nada. Por el momento ya hay un módulo que hace esto, y entonces permite generar normalización. ¿Por qué? Porque con otras herramientas que trabajan con texto, más o menos aplicándole corrección ortográfica, etcétera, por ahí me estoy agarrando yo para seguir trabajando. Sin embargo, aquí es donde está el trabajo final de este muchacho Flores, que es generar un mejor normalizador y una tesis de maestría académica. Con eso se procede a hacer este tipo de cosas que son los marcados. Ya yo podría decir, a tratar de marcar cada uno de los términos y decir cuál es la categoría gramatical en la que aparece. Vean que si ahora yo le aplico un tagueador, un etiquetador de los que existen, el de Stanford para español, que está entrenado con un corpus que se llama áncora, eso se hace con probabilidades, me dice que la Q es un verbo. Y entonces, vean lo terrible de la gente que dice, yo estoy haciendo procesamiento de lenguaje natural, y empieza a coger a ciegas herramientas, porque a veces tenemos una mentalidad muy utilitaria de la computación. Bajo internet, ya hay post-tagger. ¿Por qué usted está investigando en eso? Si ya hay un post-tagger, mire, lo agarro y lo uso. Este error se lo está sumando a lo que está haciendo. Al final los resultados que se tienen son terribles, dependiendo de la aplicación. Dentro del trabajo realizado del procesamiento de lenguaje natural que ya tenemos, puse los nombres de las personas porque, sabiendo que algunos iban a andar por acá, me gusta darles las gracias a la gente que está trabajando con nosotros. Este estudiante, Mario Solís, ya se graduó de TEFIA. Programamos un método para generar diccionarios polarizados. Mario lo que hizo fue bajar 20 millones de tweets en español, y los indexamos para poder tener como un sentido común a la hora de calificar la polaridad. Pero esa es una polaridad de los términos con un método que es una polaridad que es genérica. Las palabras que están cerca de palabras que son realmente malas, las ponemos, les dimos como un grado de maldad, y las que aparecen con palabras que a nivel general son tomadas como buenas, las pusimos ahí. Otro diccionario después de eliminarle duplicados al corpus que se hizo, que mencionaba antes por ahí, quedaron 1.800.000 comentarios sin duplicados. Aquí surge otro tema, y esto dichosamente surgió por un compañero que está trabajando con minería, que dijo, ¿y el spam? Y yo dije, ¿qué torta? Bueno, yo no soy experto, ese es un tema específico, pero por lo menos eliminé duplicados, que también eso tiene su horror ahí de investigación, porque ¿qué pasa si realmente hay cosas duplicadas? Dos personas que dijeron exactamente lo mismo. Mucha gente dice qué bien, qué mal, y eso va a repetirse, y no era una persona haciendo spam. Pero para eliminar los posibles textos grandes, porque esto fue en época electoral y había muchos mensajes que decían el señor X es un gran candidato, y terminaban con un hashtag de viva fulano. A veces no se cuidan, a veces dejan marcas obvias para detectar el spam, pero otras veces es bastante sutil.
Estoy trabajando en un generador de características a partir de texto, que es parte de mi tesis doctoral, y participamos con un estudiante que acaba de proponer hacer su propuesta de tesis de maestría. Él está trabajando optimizando las máquinas de soporte vectorial, también conocidas como máquinas de soporte de vectores, no, máquinas de vector soporte, para los que... uno de esos términos es producto de la traducción automática y el otro del uso, y ya están empatados. La gente ya no sabe cómo se llama eso. Eso tengo que hablar con un lingüista para que me ayude. Y con esta tesis de Aurelio unimos solamente dos features que yo estaba sacando, porque no he tenido tiempo de hacer más. Entonces solamente dos características junto con el diccionario que teníamos, y lo enviamos a una conferencia para ver para por primera vez ver dónde estábamos ubicados a nivel de la tarea. Competimos contra equipos de trabajo de gente que lleva 3 años de estar trabajando en el tema. Y estamos trabajando en evaluación de normalización con el impacto sobre el post-tagging, que ese es el trabajo que se está haciendo. El área en la cual yo estoy trabajando, la aplicación, es análisis de sentimiento. Quise mencionarlo, digamos, como una de las posibles aplicaciones para lo que se usa de todo eso que vimos ahí. ¿Qué es lo que hace análisis de sentimiento? Es tratar de identificar en forma automática evaluaciones, percepciones, características y emociones. Al propio metí esto para... Entonces, trata de identificar la emoción o la carga que hay asociada a productos, a servicios, a organizaciones o individuos, asuntos, eventos, y los atributos de estos. Porque a veces yo no estoy hablando del todo, sino que hablo de sus partes. El iPhone me encanta, pero la pantalla está muy chiquitilla. Y no sé, la computadora es muy bonita, pero no tiene nada de memoria. Entonces, las opiniones que puedo emitir a veces sobre productos pueden ser sobre partes de los productos. Entonces, lo que se conoce, si yo trabajo sobre opinión pública, podría pasar esto. Alguien dice: el gobierno prepara una licitación para construir una megaterminal de transbordo en Moín. Esto puede aparecer en Facebook. Típicamente en Facebook aparece una noticia de estas, en redes sociales, e inmediatamente ¡pum!, la reacción. Ya empieza